espirituales. Seguimos hablando de lo más grande que tenemos. Yo tuve amistad muy estrecha con un sacerdote que yo tenía por un verdadero sacerdote de Dios, un santo sacerdote que murió muy joven. Y recibí 2 o 3 días antes de su muerte un correo electrónico en respuesta a uno mío que le había mandado un artículo de tema litúrgico, y él era muy delicado, siempre contestaba algo, y me contestó esta frase: la misa, nuestra pasión. Y esto se me quedó muy clavado, como el testamento espiritual que me dejaba este sacerdote. Me estoy refiriendo a don Pablo Domínguez, que se hizo después famoso porque hicieron sobre él una película, murió escalando el Moncayo, y en una ocasión, en una entrevista radiofónica, le habían preguntado: ¿es usted filósofo, profesor y sacerdote? Esto desde muy joven, murió con 42 años, ya tenía una vida muy llena. ¿Y cuál de esas 3 facetas pondría usted en primer lugar, o en segundo o tercero? Y él contestó sin dudarlo: pues muy fácil. En primer lugar, sacerdote. En segundo, sacerdote. Y en tercero, sacerdote. Lo demás es todo adjetivo y contingente. Bueno, pues yo quiero ser también así. Sacerdote antes, durante y después. Y por tanto, mi vida es la Santa Misa. Y todo lo demás es accesorio, muy importante en un sacerdote, pero no definitivo. Lo esencial, lo identitario es el sacrificio, es sacrificar con el sacrificador para gloria de la Trinidad Beatísima y salvación del mundo. Yo me he hecho sacerdote para los hombres, sí, pero para salvarlos cooperando con Jesucristo, único Salvador, a través sobre todo de la Santa Misa. Después, pues viene la evangelización, la predicación, el apostolado en sus múltiples, diversísimas manifestaciones, oral, escrito, las obras de caridad, los enfermos, los niños, pero todo eso no tiene sentido sin la misa. Todo eso se puede hacer sin ser sacerdote. Y entonces yo me encuentro muy feliz de hablar aquí otra vez de la Santa Misa y de explicar un poquito, de desgranar en este plan, como decíamos el otro día y hemos querido titular estas ponencias, mistagógico, o sea, en este plan de tratar, pobres de nosotros, de desentrañar un poquito lo mistérico, de explicar, de dar una catequesis sobre los misterios contenidos en la Santa Misa, siquiera sea barruntándolos un poco lejanamente, porque es lo que nos es dable. Pero creo que será una conferencia interesante. Confío, como siempre, en todo lo que hago en el favor de Dios, para poder comprimir en el tiempo con el que cuento toda la materia, porque hemos indicado que nos referiremos a esto, de la preparación a la oblación. O sea, nos detendremos, dejándolo como empeño para la próxima ocasión, si Dios quiere, en lo más sacro de la misa, en lo que es propiamente la misa, en el canon. O sea, nos detendremos ahí. Pero vamos a tratar de estas 2 partes. Primero la preparación y después ya todos los ritos que forman parte propiamente ya de la misa. En la preparación podemos referirnos tanto al sacerdote como a los fieles. Y quisiera indicar varios lugares progresivos de esta preparación, identificando cada lugar con alguna actitud, casi siempre divergentes, como es natural. La preparación tendría como espacios propios la casa, el lugar de la habitación del sacerdote o del monje, si es en un convento, o del seglar o de la religiosa, en fin, su lugar de habitación ordinario. Después, de manera más inmediata ya, la iglesia. Después, para el sacerdote, el sacrarium, que este es el título, la denominación original de lo que nosotros hemos venido a llamar, en una derivación coloquial y a veces excesivamente vulgarizada, la sacristía. Esto para el sacerdote. Después la procesión y por fin la misma entrada de acceso al altar
con la balaustrada donde la hay, o las gradas, o al menos el plano al pie del altar, es un breve escalón. ¿Por qué quiero señalar estos espacios? Porque es muy importante la preparación remota para la Santa Misa, que deseablemente deberíamos escuchar a diario y, si es posible, también comulgando en ella. Pues bien, si la misa se escucha de buena mañana, como ha sido siempre la tradición, y da colorido y entonación al día y fuerza para las actividades, entonces será bien la noche antes leer el Evangelio, tener un misal, preparar, ambientarse y saborear un poco la liturgia y, sobre todo, provocarnos hambre de Eucaristía, anhelo de esa comunión. Y esto vivirlo en casa con esta especie que podíamos llamar de perfume eucarístico, también lo mejor en familia. Después, la iglesia. Por eso es tan importante la belleza, la majestad, el empaque, la elegancia, la estética del templo, que ha de manifestar ser un edificio singularmente sagrado, cuya arquitectura, cuya traza, cuya ornamentación no ha de tener que ver con el resto de las cosas del mundo. Esto ha sido siempre así, desgraciadamente, en esta época nuestra de lamentable desacralización. Cualquier cosa es una iglesia, lo cual se comprende muy bien cuando no hay medios o cuando se está en territorios de misión, pero cuando el capitalismo salvaje campa por sus respetos, resulta muy difícil comprender que para el Señor se dediquen mezquindades y se ande con cicaterías. Y desgraciadamente hoy sucede mucho esto. No hablemos ya de la iconoclastia con la que de una manera agresiva se han desnudado nuestras iglesias, dejando desnortada y como desvaída la vista de los fieles, que a las veces no tienen una imagen sagrada en que posar los ojos o un ábside que les haga recibir la luz del oriente, en fin. Por tanto, la preparación en la iglesia es muy importante. Una iglesia en cuyo centro esté el Santísimo Sacramento, y si no es así, en una capilla digna, en fin. Y después la sacristía. La sacristía en el sentido, como decíamos, de sacrarium, de oratorio del sacerdote, no de casino, donde se charla y se fuma y se recibe a los feligreses, porque para eso está el despacho parroquial, sino la sacristía para revestirse el sacerdote con las oraciones pertinentes, que son muy antiguas y venerables. A este propósito quiero citar una homilía espléndida de Benedicto XVI. Si no recuerdo mal, fue el 5 de abril de 2007, que era Jueves Santo aquel año, y en la misa crismal, aquel Papa sabio y santo cuya vida Dios está conservando largamente para bien de su iglesia, porque estará ayudándola mucho con su oración y su ofrenda silenciosa en su retiro en el Vaticano, pues el Papa Benedicto, en una homilía verdaderamente mistagógica, porque su estilo de predicación patrística ha sido verdaderamente inigualable, explicaba con una delicadeza exquisita, partiendo precisamente de un texto del novelista ruso León Tolstoy, el sentido de los ornamentos sacerdotales y desgranaba el significado de cada palabra de las antiguas oraciones que usamos los sacerdotes para revestirnos, empezando por el amito, una pieza de lino blanco que, deslizándose por la cabeza, se deja caer sobre los hombros para envolver el cuello. Esto tiene un doble sentido. Primero, preservar la garganta y por tanto la voz solo para honrar al Señor, alabándole. Segundo, es una reminiscencia de la capucha que a modo de casco se ponían los monjes y frailes para que les sirviese como de anteojeras y no distraerse con las miradas que podían perturbarle de alguna manera en el altar. Estos dos sentidos tiene el amito. Después el alba es una vestidura blanca, larga, y con ella se pide la pureza de los pecados de quien se blanquea en la sangre del cordero para celebrar el sacrificio. El alba se ciñe con un cordón largo, todo esto
se ha ido embelleciendo con tejidos preciosos, etcétera, y ese cordón simboliza el cíngulo de la castidad, de manera que se extinga en mí, dice el sacerdote, el ardor de la libidinosidad y quede yo confirmado en la pureza. Después, el manípulo y la estola, que son dos franjas de tela, la primera cuelga del brazo izquierdo, del antebrazo, la segunda del cuello, cruzándose por el pecho, son restos de antiguas vestiduras que servían para secarse el sudor y enjugarlo también, el sudor del cuello. Bueno, esto es significación de que el sacrificio para el sacerdote es un trabajo, es una fatiga por el pueblo y es una unión sobre todo a la pasión de Cristo. Y por fin, la casulla, que es, como su propio nombre latino indica, cásula, una casa pequeña, aunque originalmente era un manto amplio y redondo que había que recogerse mucho para elevar al Santísimo Sacramento, para hacer las genuflexiones. De ahí viene el sentido de que sea alzada leve y simbólicamente ya por el acólito. Es algo, por muchas cosas de las que vivimos, son reminiscencias de orígenes que tuvieron un sentido no solo teológico, sino práctico muchas veces. El otro día se me preguntaba, por ejemplo, al final, por qué el sacerdote depone el manípulo para la predicación. Bien, la predicación propiamente no forma parte de la Santa Misa. Era una catequesis que se daba después, sobre todo los domingos. Se empieza a incluir dentro de la misa, después del Evangelio y antes del credo, y como que ahí el sacerdote no es sacrificador, sino que es predicador, entonces conserva solo el ornamento de la potestad sacerdotal, que es la estola. Pero debe de poner, en principio, debe abandonar la casulla y el manípulo. En muchos países el sacerdote se despoja de la casulla para predicar. En España ha habido siempre muchas salvedades, porque los españoles somos muy originales y conseguimos de la Sagrada Congregación, llamada entonces de ritos, muchísimas exenciones o privilegios. Uno, por ejemplo, que se me ocurre ahora, es la cucharilla con la que se sirven las gotitas de agua de la vinajera en el cáliz. Esto no lo tiene ningún país. La hijuela redonda para tapar la bandeja, tapar la patena con la forma, etc. Bueno, pues por eso es por lo que el sacerdote depone el manípulo para predicar, como un símbolo de que ahí no está haciendo oficio de sacrificador, sino de predicador. Por eso, cuando termina la prédica, vuelve a endosar el manípulo en su brazo izquierdo. Todo esto es preparación espiritual. Y en este sentido es muy importante la catequesis que ofrecen los ornamentos con sus diversos colores: blanco para las fiestas del Señor, de las vírgenes, de los doctores y confesores; rojo naturalmente para los mártires, para el Espíritu Santo; morado para los tiempos penitenciales, Adviento y Cuaresma; negro para los difuntos o para el Viernes Santo; y verde para los domingos que no pertenecen a ningún tiempo especial. Bien, después de toda esta preparación en la sacristía con sus respectivas oraciones, de haber preparado por su propia mano, en la medida de lo posible, el cáliz, y el copón se ha de consagrarlo porque no debe tocarlos más que el sacerdote, después de haberse, lo primero de todo, lavado las manos, porque es muy importante a nivel higiénico estas novedades ahora de todos estos geles hidromecánicos o como les llamen, pues si se guarda la higiene habitual no hace falta, porque lo que prescriben las rúbricas es que el sacerdote se lave las manos antes de revestirse los ornamentos y cuando va a sacrificar en el lavabo de la misa, después de lo cual ya no vuelve a separar sus dedos pulgar e índice, con lo cual no hay riesgo ninguno de transmisión del menor microbio. Ahora son celosísimos de andar con el gel hidroeléctrico o como se llame, los que
Casi nunca se han lavado las manos en la Santa Misa, contraviniendo la rúbrica, también en la Misa Nueva. Bien, pues todo esto es la preparación, como decimos, y a partir de aquí el sacerdote, cubierto como signo de autoridad, el bonete actual nuestro, birrete, es reminiscencia también de los letrados, de los universitarios, pero en fin, quiere decir que el sacerdote tiene la prerrogativa de estar cubierto en la iglesia. Se descubre naturalmente en la celebración del sacrificio y cuando estando en la iglesia pasa ante el Santísimo Sacramento. Pero así, con el cáliz en sus manos, revestido, el sacerdote inicia, por breve que sea, una procesión. Me estoy refiriendo en todo momento a la misa baja, misa rezada, porque si hubiéramos de explicar las ceremonias de la misa solemne o cantada, es más complejo. Basta indicar las partes fundamentales. Esta procesión del sacerdote de la sacristía al altar es muy importante. Antes de abandonar el sacrarium o sacristía, inclinándose reverentemente ante la cruz con su acólito, le dice: procedamos in pace, a lo que espera la respuesta del acólito, in nomine Christi. O sea, marchemos en paz en el nombre de Cristo. Y se inicia la más larga o más breve procesión. Todo esto arranca del Antiguo Testamento, que habla de las procesiones que se hacían para trasladar al Arca de la Alianza de un lugar a otro. Ya en el siglo VI en Roma vemos el uso de las misas estacionales, de celebrar misa de estación en la tumba de los santos mártires y desde allí salir a otra iglesia. Se hacían también procesiones a los cementerios y se hacían como en un tono muy marcadamente penitencial. Se comenzaban a la hora de maitines, o sea, en plena madrugada, y se terminaban en el lugar de término, de meta, a la hora de laudes para rezar este oficio. Y se hacía después, al llegar al lugar, la aspersión con el agua bendita. Por eso eran a veces procesiones a los campos para bendecir las cosechas, rogativas para pedir que se conjurase alguna peste, entonces se creía mucho más en la oración y cuando venían epidemias y desgracias no se cerraban las iglesias, al contrario, se abrían más para que la gente rezase. Y las procesiones se encabezaban con la cruz y después el pueblo y al final de todos el sacerdote revestido con la capa llamada pluvial porque era para protegerse de la lluvia. Bien, pues reliquia de todo esto ha de verse en la procesión de entrada a la Santa Misa. Y así, después de toda esta preparación, que lo mismo que he referido al sacerdote, podemos apropiarla cada uno de nosotros en el caso de que seamos seglares, exceptuado lo de la sacristía, pero el seglar se prepara en su casa, se prepara en la iglesia, se arregla decente y digna y decorosamente para ir a misa. Es ahora incomprensible cómo la gente va a misa los domingos, con zapatos de deporte, con pantalones vaqueros que, como su propio nombre indica, son para estar con las vacas, y sin ponerse un poco de perfume, algún detalle para significar que vas a la audiencia con el Rey del cielo y de la tierra. No hablemos ya del descoco en las mujeres, por culpa de que los ministros del santuario no lo prohibimos, o incluso los hombres cuando van a comulgar con pantalón corto. Esto era impensable para nuestros abuelos, que para el Señor dedicaban lo mejor, también en su indumentaria, aunque fuese a diario para ir a comulgar. Un caballero que se preciase no dejaba de usar la corbata, por ejemplo, y la mujer el velo, como señal de recato, de recogimiento en la iglesia, de reverencia, en fin. Toda esta preparación, como digo, externa y sobre todo en lo tocante a las disposiciones interiores, a la pureza de conciencia, a la confesión frecuente, a la delicadeza en una vida recta y pura de quien verdaderamente desea tener un corazón eucarístico. Todo esto ha de ser visto en los gestos del sacerdote para ser también imitado y vivido por los fieles. Así llega el sacerdote al pie del altar, precedido por los acólitos, que son unos simpáticos personajes, si hablamos de niños pequeños, que es lo ideal, que sean niños y desde luego no niñas, porque es imposible
que sea un semillero de vocaciones, una iglesia en cuyo presbiterio solo se ven niñas, si al menos fuesen vocaciones para religiosas, pero tampoco suele suceder. Y en el caso de que sea un adulto, pues un señor que dignamente preparado e instruido, con su traje decoroso, sirve el santo sacrificio. Es muy deseable que también los acólitos revistan una ropa especial para significar que están haciendo un papel, una misión importante junto al altar. Pues bien, así hemos llegado al pie del altar y tiene lugar en la misa tradicional, en la misa de todos los santos, en la misa de siempre, una serie de oraciones de una potencia pedagógica extraordinaria, porque se asiste ahora a la preparación pública al sacrificio. No vamos a entrar en cualquier lugar ni de cualquier manera. No hay precipitación posible. Es necesaria una toma de conciencia. No podemos acceder al altar sin que haya precedido un acto de contrición muy profundo y serio y relativamente extenso. Aquí hay una diferencia muy notable con la misa nueva, porque es todo rápido y precipitado en cuanto a que no hay una detención como parece que debiera merecer el acto penitencial, sino que se despacha inmediatamente con 3 kiries rápidamente mascullados e inmediatamente se está ya recitando la oración colecta, para la cual muchas veces no ha transcurrido ni medio minuto desde que el sacerdote está en el altar. Cuando hablamos de la misa tradicional, hablamos de unos 3-4 minutos mínimo de preparación al pie del altar y de petición de perdón, dejando a salvo que ese acto penitencial se continúa después arriba en el altar con los 9 kiries. Pero todo esto es muy importante porque, como decimos, prepara, ambienta y, si pudiéramos hablar así, tonifica el espíritu y nos pone en suertes para la Santa Misa. Pues bien, lo primero de todo es que el sacerdote se descubre y, entregando el birrete al altar, al acólito, o dejando caer la capucha si es religioso, sobre los hombros, hace la señal de la cruz. Fuera de esto y de los golpes de pecho que haya de darse, todo el tiempo mantendrá sus manos unidas en posición de oración, unidas ante el pecho, que es un gesto elegante, un gesto clásico y un gesto que viene sobre todo de Oriente. Ahora que somos tan arqueologistas y nos gusta recuperar todas las antigüedades en este sentido, a veces un poco demasiado selectivo, pues podríamos imitar este gesto de los orientales, que para saludar, para dar las gracias, sin que deje de dibujarse nunca en su rostro una sonrisa, juntan las manos, inclinan un poco la cabeza. Sin embargo, con la actual desacralización inexplicable de la liturgia, pues las manos a veces están sin expresar la menor actitud de oración. Se trata en todo como de mimetizarse con las formas de fuera, del mundo, de lo habitual, de lo seglar, y la liturgia es otra cosa. Y en este sentido, cada gesto es expresivo y elocuente. Pues bien, llegando el sacerdote a la grada del altar, antes de ascender a él, ahí abajo, porque todavía se considera indigno antes de purificarse, empieza haciendo sobre sí la señal de la cruz e invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y respondiéndose él mismo amén, que es una palabra hebrea que ha conservado nuestra liturgia latina, así como también, por ejemplo, hosanna o aleluya, porque son palabras de una fuerza tal que no pareció oportuno traducirlas, como por ejemplo tampoco el Kyrie eleison griego. Y a continuación viene la tan célebre antífona Introibo ad altare Dei, que está sacada del Salmo 142, que es el que el sacerdote alternativamente con el acólito comenzará a recitar. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non sancta. Hay en este breve pero intenso, contundente, rotundo salmo, hay 3 sentimientos.
El primero es un sentimiento de temor reverencial. Júzgame, Señor, y separa mi causa de la gente no santa. Líbrame también del hombre injusto y engañoso, porque tú, Señor, eres mi fortaleza. Después viene un sentimiento de deseo. Ilumíname, Señor, con tu luz, enséñame tu verdad, que ellas, tu luz y tu verdad, me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Está el sacerdote y con él la asamblea toda, que si está bien formada litúrgicamente sabe de memoria este salmo y lo responde con el acólito, o incluso lleva sus misales y lo lee para pronunciar mejor el latín. Está el sacerdote anhelando como un polluelo el nido, ascender al altar para reposar en él. Me viene en este momento a la mente la frase de San Juan de Ávila, el patrono del clero secular español, recentísimo doctor de la Iglesia Universal, en una carta a un sacerdote. Le dice: sea el altar su deseo, su gozo y descanso, como el nido para el pájaro. Esto le pasa al sacerdote cuando está al pie del altar queriendo subir a él, pero al mismo tiempo sin atreverse y resistiéndose un poco, y para ello consolándose con este Salmo 42. Que tu luz y tu verdad, Señor, me guíen hacia tu monte santo, a tu tabernáculo, a tu morada. Y así introibo ad altare Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Me acercaré al altar de Dios, entraré en ese altar del Dios que alegra mi juventud. Es un dolor verdaderamente que se haya suprimido en la última reforma litúrgica este salmo y con él todas las oraciones preparatorias al pie del altar. Porque es muy hermoso considerar que este salmo lo recita con la mismísima verdad que un sacerdote de 25 años, uno de 90, porque no envejecen las almas ante Dios, sino que se renuevan constantemente como un águila, y ve que es alegrada su juventud espiritual, el alma del sacerdote y de los fieles que desean a Jesús Eucaristía. Y por eso el sacerdote se pregunta en un tercer sentimiento. El temor y el deseo dejan paso a una esperanza, a una confianza ilimitada, y el sacerdote exclama: cantaré tu alabanza con el arpa, oh mi Dios y Señor. ¿Por qué estás triste, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Confía en Dios y dale gracias. Y a continuación, el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y de nuevo la antífona: introibo ad altare Dei, entraré al altar de Dios que alegra mi juventud. Hay una estampa conmovedora, que es cuando este salmo lo recitan alternativamente un sacerdote anciano y un chavalín de 6 o 7 años que chapurrea los latines porque los ha aprendido en su casa, porque sus padres le han llevado siempre a misa. Y este contraste es la Iglesia, este contraste es la vida, este contraste es la verdad de Dios para quien no hay tiempo y para quien las almas valen lo que vale su amor. Por eso es muy importante este Salmo 42. Y bien podríamos recitarlo todos los días, incluso, aunque por imposibilidad de asistir a la misa tradicional tengamos que asistir a la nueva, como preparación espiritual antes de la misa. Y a continuación viene el confiteor, la confesión de los pecados. Antes del sacrificio, el sacerdote sabe que debe confesarse culpable. No tiene, naturalmente, esta confesión valor sacramental. Es una acusación general, distinta de la especial, en género, número y especie, que debe hacerse en una confesión íntegra y completa en el tribunal de la penitencia, en privado. Pero esta confesión es la recitación religiosa de la expresión del arrepentimiento de los pecados del sacerdote. Por eso se inclina profundamente bajo la carga de ese peso, porque sus pecados le inclinan hacia la tierra. Él, que había permanecido recto durante el Salmo, en este momento se considera como un reo convicto y confeso y se inclina más profundamente para acusarse ante Dios y ante todo el pueblo y obtener su perdón. Y es hermoso también que ese perdón de Dios y de la Iglesia se lo expresa a ese sacerdote, un niño de 8 o 10 años o 6, porque es el que absuelve al sacerdote, de esta manera genérica como decimos,
en nombre de la Iglesia. Y a continuación es el acólito y con él la asamblea quien recita el Confiteor y pide que perdone sus culpas a Dios Todopoderoso y pone por intercesores a la Beatísima Siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, a San Juan Bautista, a los apóstoles Pedro y Pablo, a todos los santos. ¿Por qué? Quia peccavi nimis cogitazione, verbo et opere, porque he pecado mucho de pensamiento, de palabra y de obra, y por eso mea culpa, mea máxima culpa. Y viene ese gesto oriental también, recordemos la parábola del fariseo y el publicano que en un rincón del templo se golpeaba el pecho. Viene este gesto, que no es un gesto como quieren los anticlericales, hipócrita. En el caso de que lo sea, es reprobable ciertamente. Pero es un gesto cargado de sentido y de verdad si lo hacemos con verdad y con sentido. Y después vienen otra serie de breves oraciones para obtener la remisión de los pecados y la gracia de subir al altar con pureza. Y entonces el sacerdote pide a Dios, tu conversus vivificabis nos. Señor, vuélvete hacia nosotros y vivifícanos, danos la vida, y tu pueblo se alegrará contigo. Ostende nobis Domine misericordiam tuam et salutare tunda nobis. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Domine exaudi orationem meam et clamor meus ad te venia. Escucha, Señor, el clamor de mi oración y de mis ruegos. Y llegados hasta aquí, entonces tiene lugar la separación. El sacerdote y el pueblo ya no van a estar confundidos en un mismo nivel, sino que el sacrificador va a abandonar el lugar que le correspondía como hombre y antes de separarse de los fieles les dice un adiós, un saludo. Y este es el sentido de la graciosa frase, Dominus vobiscum. Sin volverse al pueblo, les dice, como si se nos permite el exceso de coloquialidad, ahí os quedáis porque yo tengo que subir al Gólgota a sacrificar. Yo voy a la montaña santa a elevar las manos, por eso el gesto de los brazos extendidos durante la misa, para obteneros por Jesucristo la victoria. Vosotros vais a permanecer en el llano durante el sacrificio. Sed fieles, y por vuestro recogimiento y por vuestro fervor, por vuestras lágrimas y oraciones, por vuestro arrepentimiento y vuestra acción de gracias y súplicas, no desmintáis lo que yo voy a hacer arriba. Por eso el pueblo responde, y con tu espíritu. Y entonces el sacerdote, extendiendo las manos y volviendo a juntarlas, dice, oremus. Y así comienza a subir las gradas del altar diciendo unas oraciones en secreto. Quita, Señor, de nosotros y borra nuestras iniquidades, para que podamos entrar con corazón y alma puros en vuestro santuario. Se entiende que el sacerdote lo dice todo en latín, pero pretendemos así hacerlo aquí más inteligible. Y llegado ya al altar, besa el ara donde reposan bajo el mantel las reliquias de los mártires y al mismo tiempo dice, os pedimos, Señor, por los méritos de vuestros santos, cuyas reliquias están en este altar, y por los méritos de los demás bienaventurados, que os dignéis perdonar mis pecados. Así sea. Ha tenido lugar el ingreso al altar, como la entrada en el cielo. Vosotros, dice el autor de la epístola a los Hebreos, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, a la asamblea de innumerables ángeles en fiesta y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Esto es lo que sabe el sacerdote que ha hecho en este momento. Subir al Calvario, subir a la Jerusalén celestial, subir al seno de la Trinidad para sacrificar allí el sacrificio de valor infinito por la redención del mundo. Y entonces se dirige a la derecha del altar, y esto de que el sacerdote vaya a ese lugar con frecuencia puede tener explicaciones más o menos simbólicas, pero una explicación práctica. Tampoco hay que mitificar absolutamente todo. Y es que, por lo general, la sacristía estaba en este costado de la iglesia. Y el sacerdote a veces necesitaba cosas o hacer un gesto a los acólitos y le convenía estar de ese lado por estar junto a la sacristía
y por eso tantas partes de la misa tienen lugar ahí, y por eso el escaño donde el sacerdote se sienta cuando es misa cantada con sus acólitos también está a ese costado del presbiterio, al lado de la epístola, como solemos decir. Incluso hoy, cuando se habla de las iglesias, aunque ya no sabe nadie por qué se dice lado de la epístola y del evangelio, porque ahora ya no está nada normatizado en este sentido, y si lo está, por desgracia, tantos sacerdotes se saltan las normas. Pero el sacerdote, el celebrante, va ahí, al lugar derecho del altar, que es el sur, porque si tenemos en cuenta que el centro mira al oriente, esta derecha es el sur y la izquierda, ya lo veremos en su momento, muy interesante, es el norte, la gentilidad. Y comienza el introito, una antífona que está precisamente para ser cantada, pero que el sacerdote recita mientras se vuelve a asignar con la cruz. Se hace varias decenas de veces la cruz en la misa tradicional para servir de constante recordatorio al sacerdote de que la misa es renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Y es una antífona tomada de la Sagrada Escritura para dar colorido a la fiesta litúrgica que se celebra ese día. Vuelve después de esa antífona al centro del altar el sacerdote y con las manos juntas, alternativamente con el pueblo, recita los que llamamos los Kyries, 3 Kyrie eleison, 3 Christe eleison y 3 Kyrie eleison. En este número ternario, múltiplo de 3, se quiere ver una alabanza trinitaria. Los 3 primeros Kyries al Padre, los 3 Christe, naturalmente, al Hijo, y los últimos 3 Kyrie al Espíritu Santo. No era así al principio, no existía un número determinado, sino que se repetían constantemente los Kyries mientras duraba la incensación del altar. Y a continuación, si la liturgia del día lo prescribe, y en la misa tradicional lo prescribe con muchísima más frecuencia que en la nueva, tiene lugar el Gloria in excelsis Deo. ¿Por qué? Porque en la misa tradicional, cada vez que se celebra un santo, se reza el Gloria, incluso aunque sea dentro del tiempo de Adviento o de Cuaresma. No podemos detenernos en explicar la riqueza y la belleza que tiene este himno. Baste un poco para columbrarla, escuchar el Gloria de Vivaldi, uno de los que tiene, o el Gloria de la Misa en si bemol de Bach, o en fin, tantas composiciones de misas que desgraciadamente hoy poco pueden usarse porque la misa nueva no permite continuar con la misa mientras el coro sigue cantando, como sucede de una manera muy práctica y más cómoda en la misa tradicional. Pues bien, tenemos que hacer gracia, como decían los clásicos, de la explicación del Gloria, porque nos llevaría mucho tiempo. Y estamos ya introducidos en la segunda parte de la misa, que es la segunda parte de la preparación antes del corazón de la misa, que es el canon. Esta instrucción preparatoria comprende la oración colecta, la epístola, el gradual, el aleluya, el tracto, el evangelio, la homilía si la hay y el credo. Todo esto ya lo recoge en el siglo II San Justino, con este orden y esta estructura elementalmente idéntica. La oración colecta vuelve a ser dicha desde el cornu epistole, el lado de la epístola, y antes de dirigirse a Dios con una oración, el sacerdote besa el altar siempre, toma la paz del altar, se vuelve al pueblo y les invita, Dominus vobiscum, para invitarles a unirse a su oración. Va al lugar propio de la oración, que es el lado de la epístola, y abriendo y cerrando las manos e inclinando reverente la cabeza al crucifijo grande que está en medio del altar, como pidiéndole permiso, dice oremus. Y a continuación pronuncia la oración colecta, que significa asamblea o conjunto de sentimientos de los fieles reunidos. Como si la Iglesia por esta oración nos indicase
su deseo maternal de ver a sus hijos siempre unidos en el culto público y como si la Iglesia Madre quisiese mostrarnos el feliz efecto de su sacrificio que es ofrecido por todos los cristianos. Las colectas son una belleza, una colección extraordinariamente amplia y sumamente antiguas. Son obra de autores eclesiásticos venerables y algunas se nos presentan aureoladas con el fervor y el respeto de los tiempos apostólicos. La mayor parte están sacadas de los sacramentales de San Ambrosio y San Gregorio y nos remontamos a las catacumbas, en fin. Termina la colecta que tiene siempre la misma cadencia. Se dirigen en el 95% de los casos a Dios Padre, solo en pocos casos se dirigen al Hijo. No creo recordar ninguno en que se dirijan al Espíritu Santo. Y después de invocar al Padre como omnipotente, misericordioso, se le presenta el motivo que se alega, la gracia que solicitan y el objeto a que se dirige la oración. Y la conclusión, que siempre es la misma, por los méritos del Salvador. Per Dominum nostrum Jesum Christum, a lo cual siempre el sacerdote inclina la cabeza en la misa tradicional y está normatizado también, aunque rara vez se ve hacerlo, en la misa nueva. La cabeza debe ser siempre inclinada al nombre de Jesús, al de María y al del santo del día que se celebra. Después de la colecta, permanece el sacerdote en el mismo lugar, en el lado derecho del altar, y da lectura a la epístola. No olvidemos que los judíos comenzaban sus asambleas del sábado en la sinagoga por las lecturas sacadas del libro de Moisés y de los profetas. En sus reuniones de los domingos por la noche, el sábado por la noche, mejor dicho, los primeros cristianos siguieron este ejemplo para prepararse a la lectura del Nuevo Testamento y sobre todo del Evangelio. Casi siempre se tomaba esta lectura de las epístolas canónicas de los apóstoles y por eso se dio en llamar genéricamente epístola, aunque se tome del Antiguo Testamento. Y después de la epístola tiene lugar el gradual, el aleluya, el tracto o la secuencia. Son pequeñas antífonas tomadas de la Sagrada Escritura, de un salmo, y deben ser cantadas en principio en modo responsorial. Cuando la misa es rezada, la dice el sacerdote. Es lo que en la misa nueva después ha dado lugar a esa letanía un poco martilleante que hace que la gente muchas veces repita sin enterarse lo que se llama el salmo responsorial, porque está hecho para ser cantado. Pues bien, el gradual, llamado así porque se cantaba según se ascendían las gradas del altar, es una ambientación como un descanso, como un saboreo entre las dos lecciones, la epístola y el Evangelio. Y a continuación viene el aleluya. En Cuaresma, en tiempo de Septuagésima o en Cuaresma, cuando no hay aleluya porque lo prohíbe la penitencia del tiempo, entonces el salmo que prepara la lectura del Evangelio se canta como en tono menor, como en un tono de tristeza, y es lo que se llama el tracto. Es un pequeño pedazo, por decir así, un pequeño recorrido para llegar al Evangelio. En algunos días, pocos, hay una composición inmediatamente preparatoria al Evangelio que no está tomada de la Sagrada Escritura, que es lo que llamamos la secuencia o a veces se llama también la prosa. En el misal romano solo hay 4 obligatorias: la de Pascua, la de Pentecostés, la del Santísimo Sacramento, el Laudación, el día del Corpus, y la hoy inexplicablemente desaparecida en la misa nueva, la preciosísima secuencia de la misa de Requiem, el Dies Irae, musicada magníficamente por Mozart, por Verdi y por tantos otros. Hay otra secuencia muy hermosa, que es la del Día de la Dolorosa,
el Stabat Mater, que también ha sido vehículo del arte de Rossini, por ejemplo, de Pergolesi y de tantos otros, porque son piezas poéticas de una belleza extraordinaria. Hemos llegado así al segundo grado de la instrucción preparatoria del santo sacrificio, al Evangelio. Si los judíos, atemorizados por los resplandores del Sinaí y de su Dios tonante, decían a Moisés que el Señor no nos hable por sí mismo, no sea que muramos, nosotros los cristianos decimos a Dios con confianza que callen Moisés y los profetas y que el apóstol se retire y deje el lugar al que los envía a todos. Hablad, Señor, que vuestros siervos os escuchan. Jesucristo, necesitamos tus palabras. Y entonces el sacerdote, dejando ese lado derecho del altar donde ha estado hasta ahora, yendo al centro y postrándose, inclinándose profundamente para recitar unas oraciones en las que pide permiso y perdón para decir el Evangelio. Dignaos, Señor, purificarme por vuestra pura misericordia para que pueda anunciar dignamente el santo Evangelio. Purifica mi corazón y mis labios, tú que purificaste los labios del profeta Isaías con un carbón ardiente. El Señor esté en mi corazón y en mis labios para que yo pueda proclamar dignamente y como conviene su santo Evangelio. Y entonces el sacerdote se endereza y más digno y más confiado, sintiendo detrás el rumor de la asamblea que le acompaña en su postura poniéndose todos de pie al Evangelio, se va al otro lugar, al otro extremo del altar. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho antes, es el extremo norte, y en el norte se consideraba que estaban los gentiles, los que todavía no habían escuchado la voz de Jesucristo, los que tenían que ser recipiendarios de la buena nueva, y a esos gentiles se vuelve el sacerdote un poco terciado su cuerpo, después de que el acólito le ha llevado discretamente por detrás el misal en su atril para que pueda leer. Este es un sentido. Otro sentido es el de la parábola evangélica. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. O sea, si la izquierda es el lugar de los pecadores, es que deben ser convertidos, y por eso se les proclama el Evangelio mirando al norte. El Evangelio, naturalmente, está entresacado de uno de los 4 evangelistas, en consonancia con la fiesta y el tiempo litúrgico en que se celebra, y se proclama, comenzando el sacerdote, signándose frente, boca y pecho, como para purificar la mente, las palabras y las obras. A este gesto se conforma el acólito y el resto de los fieles asistentes, que escuchan, como decimos, devotamente en pie, porque junto con el credo y el Pater Noster son los 3 momentos en que la asamblea debe estar en pie. El resto de la misa, laudablemente, puede estar todo el tiempo de rodillas, como hacían nuestros mayores, ofreciéndolo en penitencia, y según las últimas costumbres litúrgicas más avanzadas, ya a partir sobre todo de Pío XII, pues se alternan las posturas de los fieles, que pueden estar muchos momentos sentados. Pero en este momento escuchan el Evangelio de pie. Y después de este Evangelio, besando el libro, el sacerdote pide que por las palabras de este Evangelio sean perdonados mis pecados. Y tiene lugar la predicación o plática, como se solía decir en España. La homilía es denominación más moderna, pero en realidad más original y ajustada a lo que hacían los padres, que no era ponerse a farfullar palabras o pensamientos o reflexiones buenistas o eclécticas, sino que es un comentario con sabor verdaderamente sapiencial, con aplicación moral, con profundización espiritual y con base teológica a la escritura que se ha leído. Por eso es tan importante la homilía, por eso debe ser preparada con ciencia y a conciencia. Debe ser preparada con tiempo y a destiempo, porque el sacerdote debe estar toda la semana en su oración y en momentos inopinados, pensando en qué tiene que predicar a sus fieles el domingo y predicándoselo antes a él mismo. Es tan importante por eso la homilía
que se destinaba a ella un lugar elevado al que la atención de los fieles pudiese ser atraída. Y de ahí la genialidad artística, arquitectónica, a veces escultórica y pictórica de nuestros púlpitos. No hablemos, por ejemplo, de algunas catedrales en Italia o en Centro Europa. En España eran un poco más modestos, pero aún así es otra cosa que nos explica el barrimiento de lugares que en sí mismo constituían un podium privilegiado para explicar a los fieles con su tornavoz, para que no habiendo micrófonos entonces, la voz del sacerdote pudiera llegar a todos. Consideramos esto otra pérdida porque no se favorece la atención viendo casi al mismo nivel al sacerdote, protegido a veces por un amboncillo desvencijado que no significa la grandeza, la dignidad y la majestad de la palabra de Dios. Y después de la homilía tiene lugar el credo. Con esa homilía, con el Evangelio, ha terminado lo que se llamaba la misa de los catecúmenos, o sea, esa serie de preparaciones, súplicas e instrucciones, después de las cuales se despedía a todos los que tenían prohibición de asistir a la misa de los fieles. De manera que, acabada la homilía, el diácono levantaba la voz y exclamaba una expresión que era muy habitual, muy característica, por ejemplo, de nuestra liturgia hispano-mozárabica. Una expresión condensada en un latín muy rotundo. Sancta sanctis, lo santo, las cosas santas para los santos. De manera que los que no estaban bautizados o los pecadores públicos que no habían terminado de hacer su penitencia para reintegrarse a la Iglesia, tenían que salir y hasta que se les volviese a entregar el símbolo de la fe, o sea, el credo. Y terminado el credo, cuyo comentario tenemos forzosamente también que omitir, tenía lugar la tercera parte del sacrificio o el principio del sacrificio propiamente dicho, o sea, la oblación. Primero con el ofertorio, vuelto al centro del altar, besándolo para tomar de él la paz, el sacerdote se vuelve al pueblo y comunica esa paz a los fieles, Dominus vobiscum, y se vuelve al altar, dice oremus, como para ambientar que a partir de aquí empieza el momento fuerte de oración de la misa, y recita la antífona del ofertorio, que en realidad está para ser cantada. Mientras tenían lugar las ofrendas de los fieles, esto se sigue practicando hoy con la recogida de ofertas materiales durante el ofertorio. Y una vez que ha dicho la antífona de ofertorio, entonces, asistido por el acólito, el sacerdote ofrece el pan y el vino como materia del sacrificio. Pan ácimo, usado desde tiempo inmemorial, fundándose en que Jesucristo debió consagrar con pan sin levadura, puesto que celebró la Eucaristía después de haber comido el cordero pascual de la ley mosaica, y con vino sin mezcla ninguna, con vino puro al que se añaden unas leves gotitas de agua. Tiene lugar en este momento un cierto ritual que hace que se descubra el cáliz, que hasta entonces, como algo sagrado y misterioso, había estado cubierto. En la misa tradicional, en la misa de siempre, es muy importante el velo. Todo lo sagrado va velado. La mujer como algo delicado, la mujer como que es hacedora de hombres, la mujer como que es la fecundidad, está velada. El sagrario está velado, porque es la tienda del encuentro y encierra el misterio, y lo vela el conopeo. El copón está velado también por su cubrecopón. El cáliz está velado por el velo del cáliz, solo se levanta cuando se va a comenzar el sacrificio. Y el mismo sacrificio está velado por el cuerpo del sacerdote, que lo oculta a los fieles como en una suerte de iconostación oriental. De manera que los fieles no necesitan ver, ni siquiera imaginar o lucubrar lo que está pasando. Adoran
detrás del velo, como detrás del velo de la fe, adoramos el misterio de Dios hasta que sin velos le veamos por su misericordia en el cielo. Todo este sentido tiene la velación del cáliz. Y levantado ese velo y sacado de la bolsa el corporal, que es un gran lienzo de lino blanco y limpísimo, se extiende sobre el altar, si es que no se ha hecho, como había privilegio también en España, al comienzo de la Santa Misa, y tiene lugar la oblación primero del pan, la hostia o víctima del sacrificio. El sacerdote tiene con la patena la hostia elevada, alza los ojos al cielo ofreciéndola al Padre Celestial para imitar la acción de Jesucristo antes de la bendición de los panes en el desierto y en la consagración de la Eucaristía en el cenáculo. Enseguida el sacerdote baja los ojos a la hostia y la presenta al Señor, mientras ruega por sus propios pecados y dice una hermosa oración reconociéndose indigno de tan elevado ministerio. Recibid, oh Padre Santo, Dios Omnipotente, esta hostia inmaculada que os ofrece vuestro indigno siervo que soy yo, a vos que sois mi Dios vivo y verdadero. Os lo ofrezco por mis innumerables pecados que he cometido, unos por ofensas directas y otros por omisiones culpables, por el mal que he hecho, por el bien que he omitido. Te lo ofrezco por la remisión de mis pecados y para que esta hostia interceda por todos los presentes y por todos los fieles cristianos, vivos y muertos. Y para que esta hostia pura y sin mancha que ofrezco nos aproveche a mí y a ellos y sea salud para la vida eterna. En la misa nueva se dice: bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Dejo al oyente la comparación de esta veracá judía con la oración de intercesión y propiciación que acabamos de escuchar y que es la que se sigue haciendo en la misa tradicional. A continuación tiene lugar el servicio del cáliz. El sacerdote se dirige otra vez a la derecha del altar, donde el acólito le está esperando con las vinajeras, le sirve el vino y después el agua. Pero antes el sacerdote debe bendecir esa agua. Esta tradición se funda en que Jesucristo consagró en la última cena la copa pascual, en la que, según el rito de los judíos, había vino y agua. Ya nos habla de esto San Justino. Después, los padres de la Iglesia han visto en esta mezcla de agua y vino razones muy graves e interesantes. Según San Cirilo, el agua representa al pueblo fiel que se une con Jesucristo, representado por el vino. O sea, queda unida nuestra miseria y debilidad, figurada en esas 2 o 3 gotitas de agua, sin fuerza, sin sabor, sin cantidad, queda unida y absorbida por la omnipotente y abundantísima virtud del Salvador, que está indicada en un vino generoso. Este es un sentido. Otro sentido es la unión hipostática de la doble naturaleza humana y divina de Cristo en su sola persona divina. La divinidad es el vino y la humanidad es el agua. Por eso, al bendecir esta agua, el sacerdote dice una oración secreta muy profunda e interesante. Oh Dios, que por un milagro de tu poder creaste al hombre en el más noble estado y que por una maravilla todavía más grande le has restablecido en su dignidad. Concédenos, por el misterio de esta agua y de este vino, que tengamos parte en la divinidad de aquel que se dignó hacerse participante de nuestra humana naturaleza. Todo esto dice al bendecir el agua y al servirla. Y a continuación se vuelve el sacerdote al medio del altar y, volviendo a alzar los ojos al cielo, eleva el cáliz para ofrecerlo con otra preciosa oración. Yo os ofrezco, Señor, el cáliz de la salud, impetrando vuestra clemencia, para que sea presentado y suba en olor de suavidad ante el acatamiento de vuestra divina majestad. Vuelvo a dejar ahora también a la consideración comparativa
del oyente que haga el parangón entre esta oración y la veracá judía de ofrenda del vino, análoga a la del pan en la misa nueva. Y a continuación, aunque el pueblo todo ha quedado ofrecido en el signo del agua en el cáliz, conviene expresar más sensiblemente esta oblación, y esto es lo que la Iglesia hace ahora. Hasta aquí el sacerdote ha obrado como sacrificador, y a pesar de su indignidad ha elevado hacia el Señor la materia que debe convertirse en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero ahora, en cuanto hombre, el sacerdote se confunde con sus hermanos los hombres, y ese cuerpo que tenía recto como sacrificador, ahora lo inclina profundamente, y en esa postura hace oblación de su espíritu y de su corazón y del espíritu y del corazón de los fieles ante el altar, para unirlos a todos, a fieles y a él mismo, a la gran víctima de la salvación. Y entonces es como si la indignidad del hombre se pudiera mezclar en esa gran oblación para que sea agradable a Dios. Y dice el sacerdote una oración secreta: nos presentamos delante de ti, oh Señor, con espíritu humilde y corazón contrito. Recibidnos, haced que nuestro sacrificio os sea agradable. Recuerda la oración de los 3 jóvenes cautivos en Babilonia, a la vista del horno ardiente donde iban a ser arrojados por no querer ofrecer incienso a los ídolos, y mientras rezaban: recibidnos, Señor, con la ofrenda de un corazón contrito y humillado. En fin, todo está ya preparado para el sacrificio, todo está dispuesto para Dios, el pan y el vino que deben convertirse en el cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestros espíritus, el de fieles y sacerdotes, humillados, los corazones deseosos de transformarse en la gracia del Redentor. La oblación está ya completa, pero tiene que venir el Espíritu Santo a abrasarla, a santificarla. Y entonces, así como ante la oración del profeta Elías bajó fuego del cielo a consumir el holocausto, así ahora la Iglesia espera la oración del sacerdote, y éste, elevando y volviendo a unir sus manos, alzando los ojos al cielo y bajándolos al punto hacia la oblata, dice: ven, santificador omnipotente. Y bendiciendo la hostia y el cáliz, trazando sobre ellos la cruz, dice: bendice esta oblación, oh Dios eterno, bendice este sacrificio preparado para la gloria de tu santísimo nombre. Si la misa es solemne, en este lugar se verifica la incensación. A continuación se procede al lavabo, yendo el sacerdote de nuevo al cornu epístole, al lado de la epístola, donde le espera el acólito con el aguamanil y el manutergio para secarse los dedos, y mientras el sacerdote, mirando a la sacra, si es que no la sabe de memoria, lo cual es lo más habitual, recita el Salmo 25. Lavaré mis manos con los que viven en la inocencia, a fin de oír, Señor, la voz que anunciará tus alabanzas. Yo rodearé tu altar y cantaré yo mismo todas tus maravillas. Domine, dilexire corem domus tue, et locum habitationis gloriae tue. Señor, he amado la belleza de tu casa y el lugar donde reside tu gloria. No pierdas, oh Dios mío, mi alma con los impíos y mi vida con los hombres sanguinarios, que tienen las manos llenas de injusticias y maldades y su derecha llena de presentes. Pero a mí, que he caminado por las sendas de la inocencia, líbrame y usa conmigo de misericordia. Mi pie se ha mantenido firme en tus caminos, oh Señor. Por eso yo te bendigo en la congregación de los fieles. Dicho este salmo, no completo, el sacerdote se vuelve a la cruz, se inclina profundamente, reza el Gloria Patri, excepto en las misas de difuntos, en las que tampoco había bendecido el agua del cáliz, y se vuelve al centro del altar, inclinándose profundamente de nuevo ante él, dice una hermosa y larga oración, la oración Suscipe, con la que casi vamos a terminar ya. Me cuesta decir estas oraciones en castellano, aunque he buscado una traducción literaria y antigua, pero
tienen una fuerza indescriptible e inexpresable en latín, sobre todo cuando estamos ya acostumbrados a decirlas a diario al celebrar la Santa Misa los sacerdotes. Recibe, oh Santa Trinidad, esta oblación que te ofrecemos primero en memoria de la pasión del Redentor, de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo. Después, en honor de todos los santos, también te ofrecemos por todos ellos esta oblación. En honor de la bienaventurada siempre Virgen María, de San Juan Bautista, de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, y de estos cuyas reliquias descansan en este altar, y de todos los santos, desde Abel hasta nosotros, a fin de que esta oblación les sirva a ellos de honor y a nosotros de salvación, y para que todos aquellos cuya memoria renovamos en la tierra, o sea, de los que hacemos mención general, particular o especial. Los sacerdotes llevamos siempre muchas intenciones al altar y este es uno de los momentos fuertes en que las encomendamos. Para ellos pedimos que todos los santos se dignen rogar por nosotros en el cielo. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor, mediador único, que es Él solo de quien nos viene todo don perfecto y toda virtud. Y entonces, a continuación, dicha esta hermosa, profunda, conmovedora, estremecedora oración, el sacerdote besa el altar y se vuelve al pueblo para despedirse de él, porque empieza ya lo absolutamente sacro y tembloroso, el corazón del sacrificio. Y entonces dice el sacerdote la oración orate fratres, orad hermanos, para que este sacrificio mío, que es también el vuestro, hay que distinguir, hoy muchos sacerdotes, saltándose las rúbricas en la misa nueva, dicen, para que este sacrificio nuestro, no, es incorrecto totalmente. Es el sacrificio del sacerdote al que se asocian los fieles, por eso es también de ellos, pero secundaria y supeditadamente, porque los fieles no tienen potestad para sacrificar. Para que este sacrificio mío, que es también el vuestro, sea agradable y digno de ser presentado a Dios Padre Todopoderoso. Y entonces el sacerdote se vuelve, pero no dando la misma media vuelta que había dado cada vez que se retornaba al pueblo, sino dando la vuelta entera, volviendo en la dirección de las agujas del reloj, para significar así que se vuelve para siempre. Hasta después de la comunión no volverá a mostrar su rostro a los fieles porque estará dedicado exclusivamente al sacrificio. Y después añade, en secreto, porque ha empezado lo sacro del rito, la oración secreta, una de las 3 oraciones litúrgicas propias del día. La colecta, ya está dicha al principio de la misa, la poscomunión se dirá al final, y aquí tiene lugar la secreta. Y aquí nos detenemos, porque a continuación se arranca con el prefacio y el Sanctus, que son un pórtico de gloria para introducirnos en el canon. Pero cumplimos nuestra promesa.